Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Ustedes saben que hace escasamente algunos días, no tanto, sino casi apenas 60, se conmemoraron los 200 años de la legislatura de Santa Fe. Se toma como hito lo que fue la primera reunión de la Junta de Representantes por allá por el año 1815, que fue un 25 de abril, en la que al día siguiente después se elegía el primer gobernador provisorio, que era Candioti. Por ese sentido hemos planteado una serie de concursos que están vinculados a una monografía o a un video que reflejen los 200 años de lo que fue el inicio de la actividad legislativa en la provincia de Santa Fe, rescatando los valores democráticos, rescatando lo que fue en algún momento lo que eran los disensos en aquella época, y también hemos convocado una serie de artistas plásticos de la provincia para hacer un friso que queremos colocar en algún lugar de esta casa, que veremos cuál es el más indicado, para que también quede un recordatorio de lo que fueron los 200 años del Palacio Legislativo en la provincia de Santa Fe. Hemos establecido una serie de premios para que los docentes también nos ayuden, o sea que además de premiar la monografía o el video de cualquier estudiante secundario, también vamos a premiar al profesor y va a llegar también un premio para la institución. Es un concurso importante porque el premio es de 30.000 pesos y una mención de honor. Es un premio que está, de acuerdo a los que nos han comentado, en los niveles que se requiere para los concursos importantes, así que estamos muy optimistas respecto a que pueda haber mucha adhesión por parte de los artistas. Indudablemente hay un jurado que va a integrar, en el caso de la monografía y el video, miembros de la Comisión de Cultura, de Comisión de Educación y la Junta de Estudios Provinciales, y por el lado de la obra el del friso, la idea es que participen en el jurado 2 especialistas de reconocida trayectoria en la provincia de Santa Fe. Panorama legislativo. Y en el centro de esta mesa la esperanza. Hay cosas que vale la pena recuperar. Cooperativa de Trabajo Narampol. Sumemos accesibilidad, inclusión, solidaridad. Consejo Municipal de Santa Fe, el consejo de todos los santafesinos. Seremos eternos, seremos infierno, seremos del fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción, el amor por canción. Le saco punta a tu cintura. Mira que yo no entiendo todavía cómo es que nos pasan ciertas cosas. Quisiera no sentirme así. Deseo contenerte y tenerte, pero hay frialdad en todo esto. Quisiera no sentirme así. Preferentemente estamos apostando a lo que amamos, sin un tiempo, sin medida, sin saber a dónde vamos. Preferentemente intento poder darte lo que tengo, sin un tiempo, sin medidas, sin saber a dónde vamos. Mira que yo no entiendo todavía
cómo es que nos pasan ciertas cosas. Quisiera no sentirme así. Deseo contenerte y tenerte, pero hay frialdad en todo esto. Quisiera no seguir así. Preferentemente estamos apostando a lo que amamos, sin un tiempo, sin medidas, sin saber a dónde vamos. Preferentemente intento contarte lo que tengo, sin un tiempo, sin medidas, sin saber a dónde vamos. Bueno, un par de programas de atrás usted me escuchó hablar del tema Grecia. Por suerte, los griegos votaron ampliamente y por mucha diferencia a favor del rechazo a los acuerdos que el Fondo Monetario y la Comunidad Europea estaban reclamándole. Bueno, yo lo relacioné con el 2001, algunos dicen no tiene nada que ver con el 2001, bueno, no importa. Hoy invitamos a alguien que conoce mucho de deuda externa, representante del Centro de Estudio Alejandro Olmos, que ya ha estado con nosotros, y le damos la bienvenida a Roberto Pozo. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo tiré la pelota ahí en la cancha, digamos, como ahí off the record estaban hablando de fútbol. Vamos a hablar de deuda externa y de las posiciones, sobre todo. ¿Cómo analizan ustedes, digamos, después de esta experiencia que hicieron en Buenos Aires con el Centro de Estudio, sobre el análisis de la deuda externa argentina y qué pasa con todas las deudas externas, es decir, la presión que ejercen las corporaciones financieras sobre los pueblos, digamos, y sobre todo sobre las instituciones a través de ese mismo manejo que tienen de la presión financiera, ¿no? Bueno, en primer lugar yo te diría que, o querría expresar, digamos, que es realmente histórico esto que pasó en Grecia. Justamente el lugar donde se inventó la democracia, digamos, ¿no? Es decir, un acto democrático, digamos, por naturaleza. Tsipras dijo que es una brillante página, ¿no? Exacto, yo creo que sí, es decir, realmente por lo menos para los pueblo europeos. ¿Qué hacemos frente a una situación como esta? Y si lo comparamos, ya que estamos, comparamos con nuestra historia, digamos, yo diría que desde el 83, después de la democracia, hasta ahora, jamás en todas las negociaciones de deudas, default y mega canje y canje, jamás se consultó al pueblo argentino. Sí, es verdad. Es más, el Congreso Nacional, que por Constitución es el responsable de dirimir las cuestiones referidas a la deuda externa y de administrar, jamás intervino en ninguna negociación, ni formó parte de ningún acuerdo, ni dijo nada respecto a la deuda externa. Siempre delegó en el Poder Ejecutivo, y es más, el Poder Ejecutivo lo delegó en algún ministro o secretario, de los cuales... La historia de Caballo ni hablar. Exactamente. Fue la dependencia total y creo absoluta. Que la comparación allí es interesante. Pero además hay otra cuestión que no se dice, no aparece en la prensa, no aparece en ningún lado, en los comentaristas, y es que Grecia también, desde que está Syriza en el gobierno, inmediatamente, a instancia de la presidenta del Parlamento griego, Joe Konstantinopoulos, se conformó una comisión investigadora con una comisión auditoria con 30 especialistas internacionales presidida por Erik Toussaint. Erik Toussaint es el presidente del Comité de Auditoría de la Deuda del Tercer Mundo. Estos especialistas hace 2 o 3 meses, desde que están en el gobierno Tsipras, que están investigando el origen. Cómo se generó la deuda. Bueno, han hecho un primer informe preliminar, le llamaron el 18 de junio, en el cual sale claramente, por ejemplo, que el 90% de la deuda griega, que se considera deuda griega, no quedó en Grecia, sino que pasó por el gobierno y inmediatamente fue a los bancos. O sea, fue para auxiliar a los bancos. Sí, eso lo comentaba yo. A veces los pueblos pagan
las deudas que generan las grandes empresas multinacionales o los mismos bancos. Exactamente. Y ahora esa deuda está, o los acreedores principales son los gobiernos de Alemania, Francia, no los gobiernos, sino las instituciones públicas. Las instituciones públicas. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que además ahora cae digamos, sobre los impuestos y cae sobre los pueblos de Alemania y Francia, que ven recortado también sus servicios sociales y demás. Así es. Pero hay otra cuestión también que apareció, y es que cuando Grecia entra en la comunidad del euro, en el año 2010 o 2012, no recuerdo bien, tienen que hacer digamos, truchar, valga la palabra, truchar las estadísticas griegas, muy parecido a lo que se hizo acá con el INDEX. Ajá. ¿Quién participó en eso? ¿Quién aconsejó eso? En ese momento la consultora Goldman Sachs, que son los que hacen las calificaciones de los pueblos, claro, para si este pueblo sí o no. Bueno, el presidente, o uno de los directivos de Goldman Sachs, es actualmente el presidente del Banco Central Europeo. O sea, que sabe perfectamente de que Grecia ingresó al euro, más o menos parecido a lo que nosotros significó ingresar al 1 a 1, entrar en la claro, cosa del dólar, sí, y que fue lo que aumentó la deuda en forma impresionante, o sea que son responsables. Una deuda que venía también de una dictadura, como nosotros, de una dictadura, la dictadura griega, y de la venta de armas que Alemania y Francia le hicieron a Grecia, 9.000 millones de dólares le hicieron a Grecia sabiendo que Grecia no podía pagarlos. claro. O sea, hay toda una cuestión. Todo eso aparece, y muchas otras cosas más, en un montón de, llaman ilícitos e ilegales, y además encuentra este informe que la deuda es odiosa. Es decir, hablar de odiosa parece que es un término común, decir, ¿cómo llamo una deuda odiosa? Pero es un término jurídico internacional Sí, que tiene vigencia desde fines del siglo XIX a causa de un economista ruso, que definió este concepto. Dijo, una deuda es odiosa para un país, ¿cuándo? Por una nación, ¿cuándo? Es adquirida por un gobierno ilegítimo. Segundo, no va en beneficio del pueblo. El pueblo no está de acuerdo con eso. Tercero, los acreedores conocen eso, lo saben y lo mismo intervienen. Entonces, y hay 3 o 4 condiciones. Y no va al servicio en beneficio del pueblo. Eso puede considerar deuda odiosa, y un Estado puede rechazar una deuda si es considerada de esos tipos. Bueno, la deuda griega y nuestra deuda, si nosotros trasladamos acá, claro, entran perfectamente de esa definición. Claro, si depende de los gobernantes ocasionales o circunstanciales, ahora no es casualidad que un gobierno de izquierda tome esta decisión de confrontar, digamos, con los organismos internacionales financieros. Y es un concepto que tuvo vigencia. ¿Y quién fue el primero que lo aplicó? Justamente Estados Unidos. Estados Unidos, cuando la guerra con España por el dominio de Cuba, España está derrotada y Estados Unidos toma posesión de Cuba prácticamente como colonia casi, y se encuentra que Cuba tenía una deuda monumental. Entonces dice, no, esto es una deuda odiosa, de acuerdo a esta definición, y entonces hay que perdonarla. Claro. Y lo aplica nuevamente, no hace mucho en este siglo, cuando invade Irak. Cuando Estados Unidos toma Irak, se encuentra también que Irak tenía una deuda monstruosa con los países europeos por compra de armas. Y como ellos ahora tomaban poder de Irak prácticamente, tenían que manejarse, y no, esta deuda no la pagamos, aparte era con los países europeos fundamentalmente, y no dijeron exactamente una deuda odiosa, porque eso implicaba un antecedente muy embromado, digamos, porque después se iba a... Pero prácticamente dijeron, bueno, esta deuda fue tomada por una dictadura, no sirvió al pueblo iraquí, por lo tanto le vamos a perdonar el 85 o el 90% de la deuda, y lo perdonaron. O sea, existen antecedentes, esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es que establece la investigación de esta auditoría, es que un montón de ilícitos que violan las propias normas del Fondo Monetario, las normas de la Constitución griega, un montón, digamos, contratos falsos, contratos mal hechos. O sea, yo creo que esos elementos son elementos que los debe estar haciendo valer el gobierno griego en las negociaciones. Y por algo el Fondo Monetario, después del no, dijo, no, acá hay que hacerle la deuda de Grecia es impagable, dijo, el Fondo Monetario le dijo a los países, claro, la deuda de Grecia es impagable, hay que hacer un descuento importante y por lo menos perdonarle 20 años de pago de intereses y de capitales. O sea, están, digamos, viendo de que los van a poner en la picota. Claro. ¿No es cierto?
Y bueno, comparado digamos, con nuestro país, yo creo que acá haría falta lo mismo, pero nos encontramos con que ni el gobierno, ni los gobiernos, de todos los gobiernos que hubo de la democracia hasta ahora, incluido el actual, e incluso ahora, si nosotros vemos lo que dicen los políticos, la gente que aspira a la presidencia, no tocan el tema de la deuda. Y es más, todos mienten, incluidos muchos periodistas, especialistas económicos, hablando de la palabra desendeudamiento. O sea que nos estamos desendeudando. Yo te quiero dar acá algunas cifras. Sí. Que las recogió el licenciado Giuliano, que es un especialista en deuda externa. Ah, estuve leyendo eso. Sí. Bueno, dale la deuda externa, cuando se fue la dictadura, era de 47 millones. Si fuera de 7.000 millones que en el 76 a 47.000 millones. Sí, el golpe de Estado dictatorial cruento del 76, bueno, una de las causas era esa, 7.000 millones. Actualmente, lo puedo detallar después, si no te puedo dar la data. Actualmente, la deuda reconocida por el Banco Central, en el último informe que hace en junio del 2012, después no hace más ninguna otra, habla de 200.000 millones. 200.000, claro. Pero a eso tenemos que sumarle los holdouts, el nuevo convenio con el Club de París, deuda del Banco Central. Sumando todo eso, andan entre los 300.000 y 400.000 millones de dólares actualmente. ¿Dónde está el desendeudamiento? Pero algo más grave. En el periodo 83-2015 se pagaron 400.000 millones de dólares. O sea, debíamos 47.000, estamos debiendo 400.000 y pagamos 400.000, de los cuales un 40%, es su palabra de la presidenta, 180.000 millones de dólares, se pagaron durante esta década ganada. Ese es el desendeudamiento de los cuales nos hablan. Claro, sí. Entonces, ¿cuál es la salida que proponen? Bueno, ahora, ya aparte, saquearon el Banco Central está diciendo el papel del gobierno, la ANSES, el 60% del fondo de reserva de la ANSES está en papeles de gobierno, en bonos de gobierno. Ya no pueden sacar más. El Banco Nación, el 40% de su caja de su cartera de crédito está en bonos de deuda. O sea, ya no tiene más para endeudar en deuda interna, digamos. Entonces, ahora que dicen, bueno, hay que salir a buscar fondos. Ahora tenemos que buscar fondos. Entonces, ¿qué hace el gobierno actualmente? Compra bonos, o digamos, emite bonos a un interés que usurario directamente, porque en el orden internacional el interés está en el 3-4%, estamos comprando bonos al 10%. Así es. Y la otra alternativa que probablemente ofrezcan los candidatos que más tienen posibilidades seguramente es volver a los mercados internacionales. ¿Qué significa? Fondo monetario, etcétera, etcétera. ¿Qué van a decir? Bueno, hagan los ajustes que le están diciendo a Grecia que tiene que hacer. Claro. O sea, cuando se dice estamos cerrando un ciclo, los expositores dicen estamos cerrando el ciclo del kirchnerismo, en realidad lo que estamos cerrando el ciclo es el 2001. En el 2001 el pueblo salió a la calle diciendo que se vayan todos. Y parecía que había una efervescencia popular. Desgraciadamente eso no cuajó. Entonces ahora estamos cerrando un ciclo en el cual estamos volviendo a una situación muy parecida a la del 2001, quizá no tan grave porque en este momento los bancos están con más plata, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista del sector externo, de la deuda, de los fondos, de las reservas que tenemos, es decir, no es por nada que las fábricas no tienen dólares para comprar los repuestos para seguir fabricando. Claro. Entonces, hemos cerrado un ciclo, desgraciadamente, hemos cerrado un ciclo, pero para mal, no para bien, en el cual estamos en una situación muy parecida a aquella, de la cual no salimos y acá no hay alguien que dice, bueno, acá hay que parar de pagar la deuda, auditar, ver qué deuda es legítima, qué deuda no es legítima, y en base a eso, en base a las posibilidades del país, decir, bueno, vamos a hacer un plan de pago. Con el agravante de que para pagar la deuda tenemos un sistema productivo que hace falta producir soja con agrotóxicos que envenenan a todo el pueblo, estamos arruinando la tierra, hace falta la minería a cielo abierto para poder exportar mineral y conseguir dólares, hace falta conceder a los monopolios como Monsanto y demás para que tengan la ley de patente de semillas, hace falta hacer el contrato con China para que venga a establecer una base en la Patagonia que no sabemos para qué es, una base militar, es decir, tenemos que hacer todo eso en función de, una dependencia total que es el objetivo de la deuda, justamente. A los acreedores no les interesa cobrar. Por otro camino, claro. A los acreedores les interesa cobrar los intereses, que estamos pagando 100.000 millones de pesos de intereses por año. Claro.
un presupuesto, en el presupuesto se implica más que el presupuesto de educación y ciencia y tecnología. Sí, una Y nos endeudamos anualmente a razón de 10.000 millones de dólares por año. Y para pagar intereses. Para pagar nada más. Para pagar intereses. Los capitales se van pateando para adelante. O sea, sí, los caminos han sido distintos, pero el resultado termina siendo muy similar. Y lamentablemente, si escuchamos los candidatos que tienen más posibilidades, ninguno habla de esto, salvo, digamos, algunos otros que no se los conoce todavía, que están diciendo algo tímidamente al respecto, pero ese es un poco el panorama. Y se podría plantear, de alguna u otra forma, consultar a la gente si realmente yo creo que sí, quiere hacer el camino que nos están indicando, nos están llevando. Yo no estaba en el país en el 83, pero leí por ahí que en el 83 hubo una consulta popular, justamente sobre el no pago de la deuda, no sé, quizás vos tengas, lo encontré por ahí, no te tendría que no me pidas memoria a mí. Donde por un 82% salió que no había que pagarla. Después se olvidó eso y digamos, los periodistas, los medios, los políticos hicieron que la gente se olvidara. La gente no sabe todo esto. La gente creo que porque le pagamos 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario ya nos liberamos la deuda. Claro, es una mentira total. Si no podemos seguir aceptando, digamos, esa cosa. Bueno, Roberto, te agradezco. Esto fue una conferencia internacional que se hizo en Buenos Aires con la participación de alrededor de 200 organizaciones ONGs de todo tipo. Bueno, decirlo, ¿cómo se comunican con ustedes para poder acceder a esta información? Bueno, se puede, digamos, entrar en el Centro de Estudio Alejandro Olmo, tenemos una página, se pone Centro de Estudio Alejandro Olmo, una página de Facebook, y si no, Asamblea por la Supresión del Pago, Investigación de la Deuda Externa, o si no, Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación. Cualquiera de esos van a encontrar información sobre esto, digamos, y muchos videos y mucha información. Mucha información. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Le saco punta a tu cintura, le hago de corta tu ricura, si estamos juntos. Muchas gracias por todo. Nos vamos. Muchas gracias, nos vamos para la patria hermana. La patria hermana hermosa de Bolivia. Nos vamos para estar un ratito a bailar.
quiero cochera, quiero la placita, no quiero cochera. Muchas gracias. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la vanidad interviene. El sueño es del que lo hace.